Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Arturo Ramos, profesor investigador de la Escuela Libre de Derecho y un destacado estudioso del derecho electoral mexicano, sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. ¿Cuáles son las dificultades logísticas? ¿Cuál es su fundamentación, pues hasta filosófica? ¿Por qué alguien que no vive en territorio nacional debe tener el derecho a participar políticamente? Y lo que esto exige tanto de autoridades electorales como de actores políticos significativos. Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos. Bienvenido, Arturo, a este programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Vamos a platicar sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Y yo creo que hay dos dimensiones que quiero que nos compartas tu punto de vista. Una dimensión puramente filosófica o de fundamentación de por qué una persona que no vive en territorio nacional o que ya tiene su horizonte de vida en otro país debe de sumarse al conjunto de ciudadanos que decidimos el rumbo político de la nación. Y luego ya la parte de instrumentación, que en un país con las peculiaridades de México, pues no es fácil, no es sencillo. Hay una dimensión cuantitativa también importante, pero empezamos por lo primero. ¿Por qué deberían de votar quienes no viven en México? Sí, bueno, antes que nada, Miguel, agradecerte la invitación, un gusto estar en el canal aquí de la Barra. Pues como bien dices, yo creo que no hay mejor manera que empezar con eso. Y creo que se justifica mucho porque en el caso de México, la comunidad mexicana, sobre todo la que vive en Estados Unidos, pues lejos de pensar que está alejada de su país, la verdad es que es muy cercana. Datos que son duros, recientes, de mayo de este año, por ejemplo, los mexicanos que viven allá aportan algo así como 4% del Producto Interno Bruto, más de 58 mil millones de dólares. La segunda, ¿Las famosas remesas? Las famosas remesas, que siguen creciendo año con año. Hay pueblos enteros donde tienen financiamiento a partir de estas aportaciones y que las reciben las familias. Es decir, no hay... ¿Dijiste 50 mil? 58 mil millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. Es una cantidad importante. Y creo que pues eso debe de tomarse en cuenta, son un elemento fundamental para la economía. Al margen de eso hay una cultura vinculada, finalmente a lo mejor algunas personas no pueden regresar, otras van y vienen, pero finalmente están con las familias, están ahí contribuyendo y es algo que con reforma constitucional se ha buscado acercar justamente. Entonces me parece que su aportación, su vinculación con el país, con sus familias, pues tiene que ser reconocida por el derecho y por el derecho electoral. Entonces yo creo que se ha dejado ya desde hace tiempo en ese sentido, pues esta idea del jus soli, del jus sanguini, esta idea de que por no vivir ahí, pues no les correspondería ese derecho, pero dadas las peculiaridades, lo que se conoce como la diáspora mexicana, pues es importantísimo que las instituciones, el Estado mexicano, el derecho en sí mismo, reconozca esa realidad social, económica, cultural, ¿no? Que se vuelve muy importante. Vemos cuando vamos a Estados Unidos la cantidad de mexicanos que nos encontramos. Impresionante. Y ahorita seguramente nos compartirás algún dato al respecto. Ahora, yo te lo planteaba en términos de fundamentación y de caracterización, incluso hasta teórica o filosófica, porque recordarás que hay un concepto muy famoso que se repite mucho de Hans Kelsen, que dice que la democracia es ese sistema de gobierno que se caracteriza porque quienes son sujetos del orden jurídico participan en su creación. Sí. O sea, para Kelsen, en el famoso título del librito que escribió ya muy avanzada su vida, Esencia y Valor de la Democracia, a ver, el sistema democrático es, si tú vas a verte obligado al cumplimiento de un sistema normativo, de un sistema jurídico, pues que te tomen en cuenta. Claro. Para ver el contenido de ese sistema jurídico y las obligaciones que a partir de él se generan a ti como individuo. Claro. Entonces, yo por eso te decía, bueno, ciertamente puede haber un vínculo económico, ciertamente puede haber un vínculo afectivo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, recordar esa tradición gastronómica que nos acompaña allá donde estemos, ¿no? Porque va uno a Estados Unidos, tú decías, bueno, no solamente mexicanos, hay restaurantes mexicanos, hay productos mexicanos, la gente valora pues hasta cosas tan sencillas como el aguacate, como la tortilla, etcétera, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, todo eso ahí está, tú lo acabas de manifestar muy bien, pero esas personas no están sujetas a pagar 16% de IVA.
no están Sí. sujetos a pagar 35% de impuestos a la renta, no van a observar un reglamento de tránsito de su entidad federativa. Sí. Ese es el tema que Sí. Kelsen pone en la mesa. Sí, yo lo diría como grados y modulaciones de participación, porque hoy se habla que justamente esas aportaciones económicas, digamos, a lo mejor no están sujetos a un régimen, no están sujetos a determinado cumplimiento de normas, pero están aportando de esta manera. Y ahí puede surgir, hay algunas ideas de que si se debe de gravar las remesas o no, tanto en México como en Estados Unidos, es un tema que lo hemos estado evitando, pero si se diera el caso, ahí se estarían sujetos de alguna manera al control del Estado mexicano. Es muy probable que esas remesas que se envían y que sirven a las familias, pues pagan impuestos. Al final del día... Pues es un ingreso, ¿no? Es un ingreso muy importante para el país. Hay quien dice con cierta razón que debería de avergonzarnos porque finalmente es gente que no encontró el camino en su país y que tuvo que ir. Habrá gente que también por decisión propia se fue, pero al margen de las circunstancias es una realidad muy palpable. Y es cierto, la presencia de la cultura mexicana pues, es palpable en ciudades que las vemos donde ni se necesita hablar inglés, se habla español. Y al final del día creo que están el vínculo como tal, y pienso en el constitucionalismo más clásico de la representación y el pago de impuestos, al estar aportando y al ser una deuda histórica de alguna manera, en muchos de los casos creo que el Estado mexicano, las leyes, las autoridades, las instituciones tienen que dar respuesta de ello. Y es un fenómeno moderno, muy particular de México. Habrá otros países que también... Y ¿sabes lo que te voy a decir? Sí. Seguramente no lo inventamos nosotros. Sí, sí, hay muchas modalidades de la representación, dado que somos una federación, la representación tiene modalidades justo para ajustar, por ejemplo, hay diputados migrantes sí. En Zacatecas, en Ciudad de México, y que son una realidad y trata de cumplir pues una acción afirmativa. Bueno, y también habrá que discutir, por ejemplo, hablamos del voto de los mexicanos del extranjero, pero habrá que discutir si pueden participar en procesos federales, en procesos sí. locales, con qué alcance. Sí, sí. Hay una, me imagino, tú eres el especialista en esto, pero yo me imagino que hay una discusión abierta también sobre cómo darle el diseño institucional sí. y la funcionalidad al ejercicio de este derecho. Sí, justamente este año tuvimos un primer ejercicio del voto presencial derivado de una sentencia del Tribunal Electoral donde le ordena al INE implementar un programa piloto de cara a las elecciones de 2024 presidenciales. Hay que recordar que desde 2006 ya se puede votar desde el extranjero por la vía postal. La ley, la LEGIPE, prevé 3 modalidades: por correo o postal, que es la que normalmente se venía utilizando, por internet y presencial en embajadas y consulados. Estas 2 últimas se habían detenido porque pues, implica un despliegue de recursos fuera del territorio, y el INE se había resistido, pero una demanda justamente de mexicanos residentes en Estados Unidos señalaron y ganan el juicio, y tiene por efecto que hoy ya tuvimos ese primer ejercicio en 4 ciudades de Norteamérica: Montreal, Dallas, Los Ángeles y Chicago. El consulado se implementó como si fuera una casilla aquí. Yo tuve la oportunidad de registrarme como observador electoral y fue un buen ejercicio, muy incipiente como pueden ser los primeros ejercicios, poca participación, por varias razones que diré a continuación, pero ya hay digamos una estructura jurídica, hay un proceso paulatino. Muy buena pregunta, Miguel, como siempre. El tema de las elecciones fue, digamos, paulatino. Primero se pensó solamente a nivel de presidente de la República, y ha ido avanzando. Este año esos votos fueron vinculantes, contaron y sirvieron para las elecciones de gobernador del Estado de México y Coahuila. Es decir, esas votaciones, ese ejercicio pues chiquito en 4 consulados, pero con un despliegue importante, fueron votos que contaron. También se implementó el voto por internet, que es el que deja dudas, como tú también, que eres un conocedor del sistema electoral mexicano. Pues el sistema electoral mexicano está construido a partir de la desconfianza. Sin duda. Históricamente así ha estado. Así el principio de equidad de la contienda, el financiamiento, en fin, un montón de reglas y principios que tenemos ahí. Camisas de fuerza. Exactamente, que a veces entran en contradicción, en tensión, y que aquí no es la excepción. Entonces había habido, a pesar de que estaba previsto en la norma, no se utilizaba porque pues este miedo de que pueda haber un hacker. Hemos habido experiencias internacionales en nuestros vecinos del norte que se ufanan de ser la democracia más segura del mundo, y
Hay muchos señalamientos, a veces rumor, no tan cierto, pero que hubo un hackeo por parte de Rusia, por ejemplo. Entonces, ese miedo también lo teníamos en México. Digamos, agravado con la condicionante de que siempre puede haber un peligro en la democracia, ¿no? Aún así se implementó y se contaron los votos. De las 3 posibilidades, es decir, postal, electrónica o más bien por internet y la presencial, evidentemente vía internet fue la que más tuvo respuesta por parte de la ciudadanía por la comodidad que implica esto. Hay sus candados y ya, digamos, nos demostramos que sí puede tener utilidad. La presencial fue muy baja, pero fue presente en estos 4 consulados y creo que puede ser un muy buen ejercicio. Hasta donde sabemos, el INE va a ampliar para las elecciones presidenciales del año que viene más embajadas y consulados, incluso se habla de Europa, de Asia. Entonces va a ser interesante. Es lo que te iba a preguntar, porque por lo menos en Estados Unidos, México sí tiene una red consular. Sí. Creo importante. O sea, sí. No sé si estamos hablando quizá de 40. Creo 50, que más, ya es casi ya 50, casi 50 consulados. Sí. Pues, y en las ciudades donde realmente la presencia de esta diáspora mexicana pues es más contundente, ¿no? En términos numéricos. O sea, que esos 40 y tantos consulados podrían estar dando servicio a un porcentaje importante. Digamos, potencialmente, ya si luego va la gente o no, pues eso ya. Exacto. Pero en términos organizativos, en términos de respuesta institucional, pues sí tendríamos la posibilidad de dar una cobertura, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que este ejercicio, que creo que así hay que hacer los ejercicios paulatinos, analizando circunstancias, creo que fue un buen ejercicio porque demostró las posibilidades, las capacidades tanto del INE como del Servicio Exterior Mexicano, porque finalmente fue facilitar una oficina del Estado mexicano para una cosa de la cosa más pública que puede ser como pueden ser las elecciones. Entonces me parece que fue un ejercicio importante. Ahora hablaremos de algunas cosas a mejorar, pero creo que sí, ahí fundamentalmente la población mexicana de Estados Unidos se vuelve fundamental este tema. Y también pensar que aunque no haya tantos mexicanos en otros lados del mundo, pues merecen la oportunidad de votar. ¿Qué porcentaje de personas que tienen el derecho a votar, a participar políticamente, está en Estados Unidos? ¿Tenemos esa información? Pues hay datos, por ejemplo, se habla, y datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior, hay alrededor de 11.700.000 de mexicanos potenciales que puedan votar. O sea, ¿estás hablando de ciudadanos? Exacto. Obviamente muchos no tienen la credencial, correcto, pero es un volumen, digamos, un dato duro. Es decir, podemos pensar, imaginar, esto para una novela, que te gusta mucho la literatura, Miguel, pues pensar que en el 2080 tal vez una elección pueda decidirse en Estados Unidos y ya nos hará repensar, números. Exactamente, es potencialmente. Y además hay que hablar que, por ejemplo, los mexicanos de segunda generación o de tercera generación, que eventualmente también podrían votar, son norteamericanos, pero podrían ser mexicanos también, pues amplía el número. Se habla que podría extenderse hasta 30 millones de mexicanos porque pues, pueden tener un hijo, 2 hijos y bueno, se multiplica esa población. ¿Estás hablando, Arturo, de Estados Unidos? Estados Unidos, sobre todo, sí. Y a eso hay que sumar, me imagino que en menor dimensión, pero también en otros países, Francia, España, Inglaterra, algunos lugares de Latinoamérica, Canadá serían los siguientes sumarán países. Cientos de miles adicionales. Yo creo que no sumarán millones, evidentemente. No sumarán millones. Pero pues sí, es una población también importante y a partir de un principio de igualdad habrá que atenderse. Aquí lo interesante es la respuesta, digamos, institucional que está en estas diferentes vías. Hay quien dice que deberíamos de apostarle más por el voto por internet, buscar los candados, y que no sea tan presencial, pero siempre habrá esta suspicacia muy presente en la política mexicana, en el sistema electoral mexicano, que nos puede generar ahí problemas. Finalmente la ley marca eso, hay un esfuerzo importante, creo que se pueden optimizar esfuerzos. México ya tiene mucha experiencia, por ejemplo, en el tema de la urna electrónica, que es un ejercicio que podría abaratar costos, que estuvo ahí en la palestra y por los temas que conocemos bien de la impugnación en la acción de inconstitucionalidad del Plan B, se echó abajo en general toda esa reforma, muy hecha con la prisa y sin el debido cuidado, pero creo que hay muchas oportunidades de optimizar. Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México, Jalisco tuvieron experiencias interesantes, el propio INE, de una urna electrónica que dé estándares de seguridad y que pues abarate la democracia, ¿no? Creo y sobre todo también pensar en cómo hacérselos
fácil, porque Claro. si son personas que también están en una realidad diferente. Digo, yo sé Claro. que aquí en México, pues obviamente el tema electoral llama mucho la Sí, atención. nos bombardea todo el tiempo. Nos bombardea y yo creo que todos vamos a estar en ese primer domingo de junio, pues pendientes y Sí. sensibilizados, porque también Sí. el INE, la autoridad electoral en general, hace una tarea de difusión, de cultura cívica. Pero bueno, yo me imagino a alguien, como tú dices, bueno, está viviendo en Montreal. Bueno, Claro. ¿qué escuchas en Montreal? Sí. ¿Qué lees en Montreal? Por más que seas ciudadano mexicano, Sí, por sí. más que la legislación te diga, tiene usted derecho a participar de todo, Sí, pero pues tú estás en otra lógica. otra estás en cosa, Entonces, claro. si no se las pones fácil, sí. pues menos van a participar. Sí, justo esa es una de las cosas que observamos en este primer ejercicio que hizo el INE, y es que creo que hay muchas áreas de oportunidad que pueden potencializar el voto. Por ejemplo, hay, pues como tú, como muchos, cuando uno viaja y tiene amigos en el extranjero, pues hoy con las redes sociales hay redes de Facebook de mexicanos en Polonia, el año pasado fui, o en España, o en Estados Unidos, grupos de WhatsApp que saben, oye, pues viene una, por ejemplo, en México tenemos esto del consulado móvil, que es una camionetita que viaja y uno puede hacer la cita para sacar el pasaporte, la credencial para votar, actas de nacimiento, y para que uno no vaya hasta el consulado, hace ruta, se anuncia, y eso están comunicados la comunidad mexicana. Pues aprovechar esos nichos, cuidando, por supuesto, la equidad de la contienda, que no vaya a haber un sesgo a favor de un partido, de un candidato, pero dar información. Me parece que eso no se ha profundizado. Hoy la potencialidad de las redes sociales en gente más joven como TikTok, a ver, por ejemplo, no pensar que El TikTok electoral, ¿o qué? Sí, Raúl Jiménez o se podrían comprar espacios en CBS o en NBC o en ESPN, evidentemente, pero pues hay mecanismos que serían válidos. Creo que las redes sociales, los propios candidatos, hemos visto recientemente, pues que van a Estados Unidos a hablar con las comunidades mexicanas. Bueno, yo creo que eso puede hacerse, evidentemente cuidando siempre todas las modalidades. Mucha resistencia del voto en el extranjero justamente era porque se pensaba que iba a haber actos que podrían generar inequidad y que estaban fuera del control de la autoridad electoral porque están en el exterior. Pero la verdad es que la realidad nos impone que deben, obviamente, los partidos, los candidatos, tener presencia allá. Si se puede votar, tiene que haber esa correspondencia de conocimiento de las propuestas que hagan. Y creo que al final las ha habido. Hemos visto en procesos electorales anteriores pues los candidatos a gobernador de los estados fronterizos o presidentes de la República que van a las comunidades de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Entonces creo que ahí puede haber ciertas posibilidades sin que se incurra en ilegalidad, sin comprar propaganda. Te lo planteaba porque ahorita que decías, tienes toda la razón, había gente que ni siquiera sabía, o sea, no tenía conocimiento. Sí. Imagínate,
son personas que no saben que hay un proceso electoral o que a lo mejor no advierten con claridad cuál es la fecha para el ejercicio del sufragio, etcétera. Sí. Pues yo creo que las personas menos saben cuál es la diferencia de oferta partidista Sí. o con qué criterios o sobre la base de qué temas van a tomar una decisión que tiene que ser una decisión informada también. Claro, Es decir, claro. al Sí. final queremos una democracia, pero que sea efectiva o Sí. sustantiva, ¿no? O sea, Sí, yo creo que, exacto, yo creo que son también por etapas, ¿no? Eso creo que incluso se critica de la democracia mexicana actual, ¿no? Tenemos spots en radio y televisión, la gente se harta, no hay propuestas, son cancioncitas, jingles, y es lamentable ese el nivel tema de debate, desde mi punto de vista, lo digo a título personal, sí. es paupérrimo. Es pésimo, es pésimo. Entonces, si la democracia tiene esas deficiencias, incluso aquí, pues evidentemente en el extranjero, con todos los elementos, se vuelve complejo. Pero esto no quiere decir que no se puedan hacer cosas y que estará, por supuesto, la habilidad, como bien dices, de los partidos políticos, de en las vías institucionales, en las vías legales, crear mecanismos. Pienso que hoy en día las redes sociales Sí. ofrecen una enorme posibilidad. Oye, y a ver, te planteo esto. Y podríamos imaginar, quizá no para el siguiente proceso electoral, pero en algún momento, un debate de candidatos mexicanos que se lleve a cabo en Estados Unidos. Sí, porque no? imagínate, Hay tanta presencia que a los justifica. candidatos, esos 11 millones de votos, yo creo que les resultarían muy apetitosos. Sí, sí. O sea, Lamentablemente, pues hay un proceso de que no toda la gente se inscribe, sigue siendo baja la participación, pero también es constante de que proceso con proceso crece y se conoce más y esa es la labor de todos, creo. Nosotros como académicos creo que hay una labor de establecer estos encuentros académicos porque hay muchos estudiantes mexicanos que pueden y que creo que es el lugar que puede detonar pues el voto. Normalmente los estudiantes mexicanos de cualquier índole, que no son pocos, que es una comunidad importante, puede tener un efecto multiplicador. Estos alumnos sí saben que hay elecciones, están al pendiente, piden su credencial para votar y puede tener un efecto multiplicador en la comunidad. Creo que si las instituciones académicas mexicanas con las norteamericanas y de otros países, pues creo que puede ser hacer seminarios previos para informar en qué consiste el voto, cuáles son las modalidades. Eso justo lo hicimos con la Universidad de Texas en Arlington, y justamente hay un centro de estudios México-norteamericanos, es decir, hay centros de estudios que se preocupan de estas cosas, que dan seguimiento y participaron también como observadores electorales. Y hay muchos aliados, hay ONGs como Fuerza Migrante, por ejemplo, que son mexicanos que están allá y que están al pendientes, hicieron una cobertura en todos los consulados. Es decir, aprovechar esas redes, ¿no? Dirigir esto que dice Cass Sunstein de a veces dirigir ciertos puntos a la comunidad donde justamente se pretende mandarla a una comunidad de menonitas, pues no les va a importar el tema, pero sí a la comunidad mexicana, ¿no? oye, en términos de, decíamos, ¿no? Bueno, esto no se inventa en México, tenemos experiencia Sí. de otros países que a su vez también tienen sus propias diásporas, etcétera. Sí. ¿Hay algún estudio, o conoces o tienes información, Arturo, de qué porcentaje de participación sería óptima pensando en esa circunstancia específica de voto de los mexicanos? Vaya, Sí. de voto de ciudadanos en el Sí. que están habitando en un país que no es el suyo. Porque naturalmente las participaciones varían mucho de país a país. Yo Sí. creo que México no es tan buena como Sí. sería deseable. Creo que seguimos teniendo a nivel interno participaciones bajas todavía Sí. en términos electorales, pero en el tema que ahorita estamos abordando, ¿tienes alguna referencia? Sí, ¿Qué sería lo esperable? Se habla muy bien, por ejemplo, del modelo en general del sistema electoral de la India, que normalmente nos llegan pocas cosas, y en esos elementos es una comunidad que también ha tenido una diáspora en muchos lados. Yo recuerdo los estudios de Jorge Carpizo, él estaba en contra del voto de los mexicanos en el extranjero por los peligros que implicaba, pero hablaba mucho de las experiencias de Portugal, por ejemplo, donde, y eso ya lo tenemos en algunas entidades federativas, que más que tener el voto en el extranjero, más bien tener una representatividad, es decir, un diputado migrante, que también lo tenemos, el caso de Zacatecas, que fue pionero, en Ciudad de México, por ejemplo, este diputado migrante. Y pues es que, y efectivamente, hablar de qué porcentaje sería el idóneo, pues evidentemente lo esperable, lo deseable es que fuera el 100%, pero sabemos que ni en ninguna elección participa pero el 100%. realistamente, Pues yo creo que podemos... un 5%, un 10%. Exacto, eso sería... Porque estamos hablando, fíjate, si decías 11 millones. Pues yo diría que si se juntan 1 millón de votos no es poco. No es poco, ya es una ciudad más grande que de Torreón, por ejemplo. Fíjate.
o mucho más que Saltillo, ¿no? Claro Ajá. que a un estado, no, y si consideramos que los votos ya pueden ser para las gubernaturas, pues va a haber a lo mejor candidaturas, pensemos en el norte, pues ahí Texas Sí, y tienen Coahuila un están vínculo exactamente muy económico, cercano. Sí, social, vaya, de exacto. diferente naturaleza, hasta mediático de repente, Sí. ¿no? O sea, Es común que se escuchen las noticias de es uno y otro correcto. lado. Las Entonces, estaciones de radio. exactamente, la frontera. ¿Cuántas ciudades fronterizas, Piedras Negras, no sé, todo el lado de Tamaulipas? Entonces, yo creo que sí, la idea, lo ideal es que crezca. Creo que cada vez, y qué bueno que la barra se preocupe, y tú como siempre con el pulso muy bueno que tienes, pues tener esta forma, que es una manera también desde la academia, desde la colegiación, pues generar esta preocupación. No dudemos que a lo mejor algún mexicano en el extranjero, mexicana, se equivocó y vio y dijo, podemos votar, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Creo que hay formas que sin tener que gastar, derrochar dinero, se puede hacer más efectiva. Una de las cosas que me gustaría comentarte, Miguel, es que creo que el INE también tiene muchas áreas de oportunidad, porque se dio un fenómeno para dotar de certeza, creaba un padrón electoral o un listado nominal, para ser más exacto, justamente de las personas que estaban en el extranjero. Entonces hubo mucha gente de Coahuila, por ejemplo, que con su credencial para votar expedida en México quería votar y no podía, porque solo podían votar aquellos que tuvieran la credencial expedida en el extranjero, que tuvieran esa condición. Imagínate. Lo hacía el INE por un tema de certeza, evitar que se vote 2 veces, pero nos ponen la tinta indeleble. Y es algo que en su momento los que fuimos observadores electorales lo manifestamos, y creo que es una de las cosas que se va a superar la vez que el próximo año. Es que aquí tiene que haber una lógica, decíamos, de facilitar también. O sea, si nos ponemos, digo, todavía que la participación es baja, y nos ponemos muy rigurosos, pues va a ser peor todavía, ¿no? O sea, sí, además, ¿quién va a pensar en votar 2 veces en 2 ciudades? O sea, no pareciera lo más lógico. No, y como dices, también el candado de la tinta y todo. O sea, hay muchos mecanismos. Si no hemos quitado la tinta, por ejemplo, Chile tenía la tinta indeleble y la quitó desde hace muchos años, en 2014. Decían ya ¿pensarías no es necesario que en México ese futuro...? Pues yo creo que no, yo creo que por este tipo de cosas deberíamos dejarla todavía un poco. ¿Seguimos desconfiando? Yo creo que sí. Ahora pasa en todos lados, Miguel, porque en Texas está una discusión, particularmente en Texas, muy fuerte. Recordarás un tuit de Trump que decía, incluso hasta México tiene una credencial para votar. Y es que los republicanos en Texas alegan muchos fraudes electorales de que gente que vota 2 veces, en otros países dice la gente, ¿por qué votaría 2 veces si ya voté? No tendría por qué votar. Entonces han detectado esto, los demócratas se resisten a que haya una regulación y la regulación de una credencial a nivel estatal en Texas, porque inhibiría, como tendría costo, a diferencia de lo nuestro, tendría un costo, pues eso inhibiría el voto de la comunidad hispana o afroamericana, y ahí son votos que perderían los demócratas. Los republicanos insisten que hay fraudes y hay una discusión que sigue trabada en el Congreso local. Pero es decir, en todos lados se cuecen habas, incluso en aquellos países donde no tenían estos problemas, pues vemos que sí pueden presentarse. Entonces nuestro modelo, con sus defectos, con lo caro que resulta, pues tiene también sus ventajas, y creo, como lo hemos hecho históricamente, proceso con proceso vamos mejorando nuestro sistema, ¿no? Ojalá que así sea. Arturo, gracias por gracias participar Miguel, en este programa de la Barra Mexicana de Abogados. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más en Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias y hasta pronto. Ya lo han escuchado, el diseño institucional, la regulación jurídica, las posibilidades de materializar el voto de los mexicanos en el extranjero están ahí, y lo que necesitamos es emprender una campaña por todos los medios posibles de difusión, de acercamiento a esa diáspora mexicana, como muy bien lo decía nuestro invitado, y que se hagan efectivos estas posibilidades de participación política, también con el concurso de voluntades de los actores políticos, que la comunidad mexicana en el extranjero sepa no solamente que puede y que tiene el derecho de participar políticamente a través del ejercicio del derecho de sufragio, sino que sepa con información fidedigna cuáles son las opciones políticas y que pueda guiar con conocimiento de causa la decisión sobre el sentido de su voto. Gracias por habernos acompañado en Introspectiva. Los esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.